uno va aprendiendo cosas nuevas, y no cosas nuevas, son cosas que siempre estuvieron allí, pero fue difícil percibirlas. Yo siempre menciono algo que a mucha gente le parece que es una herejía, ¿no? Pero yo digo que Dios es chavista. Justo después de la entrevista que tengo con Adrianza, me encuentro con una entrevista reciente a Atilio Borón, uno de mis analistas políticos favoritos, pues. O sea, Atilio Borón, una vez lo entrevisté en Argentina, en Buenos Aires, pero y lo vi una o dos veces en Cuba. Y es un analista que tiene una percepción aguda de lo que está sucediendo, por ejemplo, en estos tiempos, luego del asesinato del comandante Chávez. La percepción que tiene es muy precisa. Y digo esto porque ayer, hablando con Vladimir Adrianza, cuando hicimos la entrevista, que va a salir el próximo martes, Vladimir me abrió los ojos en muchas cosas, ¿no? Y Atilio Borón dijo algo que corrobora la tesis del compañero Atilio Borón, o sea, perdón, del compañero Vladimir Adrianza. Vladimir menciona el narcotráfico como uno de los elementos clave por parte del imperialismo para la dominación, no solamente la dominación, sino la ocupación de Latinoamérica. Y no solo como negocio, sino que con el narcotráfico, o sea, lo que están haciendo con Latinoamérica, el narcotráfico viene a constituirse en el ingreso principal del imperialismo y lo que ellos quieren mantener o lo que quieren propiciar en toda Latinoamérica. No solamente recursos, como dice Atilio Borón, ya lo vamos a ver en una entrevista. Atilio Borón habla de dos elementos clave. Que por qué quieren Latinoamérica y elementos claves que tienen que ver con el recorrido que hicieron Mike Pence, que hizo Mattis por toda Latinoamérica. Pero elementos claves aquí son, y Tillerson también que lo hizo, dos elementos claves que son petróleo y recursos hídricos, agua. Pero por ejemplo en el caso de Colombia es bien interesante lo que arroja esa entrevista, en el caso de Colombia, porque lo que manifiesta o nos muestra en la entrevista Vladimir Adrianza, hablamos de un país en donde lejos, teniendo bases norteamericanas, lejos de haber minimizado el cultivo de coca, de la planta, que no es adictiva de paso, y hay que decirlo, sino que es uno de los elementos para la fabricación de la cocaína, lejos de haber disminuido el cultivo, lo que hizo fue crecer. Y crecer en detrimento de quién y de quiénes, de los campesinos, en detrimento de quién, de todos aquellos que hicieron del cultivo, por ejemplo, de maíz o el cultivo de alimentos, lo desecharon para cultivar coca. Y luego a quienes se negaron a cultivar y se acogieron a un plan de la nación colombiana, supuestamente un plan, en donde se iba a hacer sustitución de cultivos de coca por sustitución de alimentos, de cultivo de alimentos, terminaron los campesinos cayendo en otro plan, que fue el de desalojar las tierras para que ingresaran los terratenientes, otra diáspora más por parte de los campesinos y muerte incluso, ejecución de familias campesinas que no entregaban la tierra para el cultivo de la coca. Lo interesante es lo que vemos más allá de una simple noticia. Yo decía el otro día que cuando hablamos del Plan Atlanta, nosotros veíamos la noticia localizada en Uruguay. O
O sea, una noticia de Uruguay que realmente tiene un alcance mucho mayor, porque es toda Latinoamérica, es el plan que se está ejecutando en Latinoamérica. Igual pasa con el tema de las drogas. Ellos nos acusan a nosotros de narcoestado y resulta que los narcoestados son precisamente en donde las fuerzas norteamericanas tienen presencia. Eso también lo dice Atilio Borón en la entrevista. Yo decía que nosotros, este programa, yo tengo que tenerlo en dos fases, o en dos elementos que son fundamentales para nosotros. Una es regresar a Chávez y a su discurso. Cuando uno se mete en Tatuí TV, ve que hay unas recopilaciones del discurso del comandante Chávez, que nosotros no lo podemos pasar por alto. Es más, de hecho, Chávez es el espíritu de esta revolución. No solamente es el creador, sino que es el espíritu de esta revolución. Y ahora es cuando más entendemos, de acuerdo a lo que vamos viendo, vamos entendiendo mucho más qué significa Chávez para esta revolución y por qué nosotros no podemos permitir que el imperialismo norteamericano culmine con ese plan de retorno a lo que ellos llaman el patio trasero, es decir, de la toma de poder del patio trasero. Habrán otros comentarios que voy a sacar a colación, pero es bueno que recordemos esto. Vamos a poner primero el Chávez Radical 1, que es una recopilación de conceptos morales, éticos, ideológicos por parte del comandante Chávez, que es necesario recordarlos para poder ir hacia el elemento histórico, el proceso histórico, el proceso digamos, de análisis de lo que está pasando hoy en Latinoamérica. Chávez está hoy más vigente que nunca, por eso es la frase a la que acudo hoy, que es el retorno a Chávez. Hay que retornar a Chávez, entenderlo, saber de muchas cosas que él estuvo diciéndonos, porque Chávez no fue un escritor, pero sí fue un permanente pedagogo que hablaba todos los días precisamente y repetía una y otra vez qué era lo que nosotros debíamos aprender. Y creo que Chávez nos enseñó algo que para nosotros es elemental, que es que la verdad nos hará libres, y no es precisamente lo que tiene la frase que tiene la CIA en Langley, Virginia, sino es la frase que nosotros tenemos que llevar. La verdad nos hará libres. Vamos a comenzar con lo siguiente. Primero, ¿qué ha sucedido desde el golpe del 2002? Vamos a ponerlo así, desde 1998, que la revolución llega al poder. Y voy a colocar una fecha tope, hasta el atentado contra el presidente Nicolás Maduro en la Avenida Bolívar. Primero, lo que tenemos que definir es quién está claro. Las oligarquías están claras, el imperialismo está clarito. Ellos así como decidieron, y fíjense que hay que tomar como base el hecho de cómo debían salir de Chávez. O lo mataban con un tiro, un atentado, o un explosivo, lo que sea, o lo mataban lentamente en un periodo de un año con una enfermedad que él no pudiera, o que los médicos pues no pudieran resolver. En el primero de los casos, ¿quién sabe si matando al comandante Chávez de un tiro o a través de un atentado, o el mismo 2002 en que tuvieron la oportunidad de oro para hacerlo, ¿qué hubiese pasado? El 13 de abril, y esto hay que ser muy claro, el 13 de abril, 14, cuando la gente en la calle supo que el comandante Chávez regresaba, hubo como una especie de manto amoroso que cubrió a las masas. Pero esas masas estaban saliendo a la calle, y si no le resolvían el tema,
si no le resolvían el problema de soltar a Chávez, de entregar a Chávez al pueblo, quién sabe lo que hubiese pasado aquí. El comandante Chávez mismo lo dijo, cuando él regresaba en el helicóptero y vio las columnas de humo, él mismo se asustó. Mismo dijo, ¿qué hubiese pasado aquí si me hubieran matado? Si me hubiesen asesinado. Algo, yo digo que a veces uno tiene que especular dentro de esta historia, ¿no? Pero algo pasó que, primero, la gente que estaba alrededor en ese momento tenía detenido al comandante Chávez, entendió el alcance de lo que podía pasar. O no entendió bien qué era lo que estaba pasando, o se dieron cuenta que algo muy grave estaba pasando para que un grupito de militares del alto mando hubiesen decidido colocar a Carmona al frente de la nación. Y algo vieron nuestro pueblo en el momento en que vio todo lo que estaba pasando, algo vio que quienes se estaban instalando en el poder estaban haciendo algo terrible. Y no puedo decir que fue en el momento que se estaba instalando, no, es que desde el 11 de abril en la noche ya había gente en la calle, gente que no estaba saliendo en los medios, pues los medios cerraron cualquier opción a quienes pudieran quejarse o pudieran salir a la calle a protestar. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiesen matado al comandante Chávez? A veces hay que preguntarse. Por eso deciden matarlo lentamente. Lentamente era el anuncio de un cáncer muy agresivo y el tiempo que duró. Y fíjense ustedes que en el momento en que él muere, esto yo se lo he preguntado a mucha gente y mucha gente me ha dicho que es verdad. Se escuchó como un rumor en el momento en que el presidente Nicolás Maduro, hoy, en ese momento, vicepresidente, anuncia la muerte del comandante Chávez, hubo como una especie de rumor, silencio, pero un silencio que era agobiante y que estaba acompañado de una especie de queja colectiva. Se llenó de luto la nación. Y aquí la nación completa sintió, y completa digo incluso a sectores que oponían al comandante Chávez, entendieron que algo muy grave había pasado. Ellos creyeron que nos habían debilitado y sin embargo, y yo digo que hasta menos mal que el comandante Chávez hizo aquel anuncio de designar al presidente Nicolás Maduro el próximo presidente de la República. Lo que sí es cierto, y con esto es a lo que quiero llegar, es que las oligarquías están claras, siempre han estado claras. Desde la muerte del comandante Chávez se emprendió un nuevo plan para, primero, hacer ver que el presidente Nicolás Maduro no era capaz de llevar la nación. Luego, hacer que el pueblo bajara la cerviz, o bajara la cabeza, se rindiera ante el hambre, se rindiera ante la violencia, se rindiera ante todos los eventos que estaban sucediéndose y que ninguno era casual. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos, porque nosotros vamos sobre la marcha entendiendo que lo que está pasando y cómo lo están haciendo. Desde el año 2002 ellos refinaron sus prácticas. En el año 2002 hubo un golpe en esencia mediático, bien articulado, que logró confundir masas y logró sacar al comandante Chávez del poder durante un ratico, pero lo logró. Y sin embargo, una cosa que nosotros empezamos a decir después del golpe de Estado del 2002 es que ellos iban a refinar la fórmula
para seguir adelante. Por eso digo que la oligarquía del imperio, la oligarquía venezolana y las oligarquías de Latinoamérica y el imperialismo norteamericano están claritos. Fueron refinándose. Yo creo que se equivocaron en el paro petrolero. Fue muy rápido, pero ellos necesitaban ir muy rápido para poder, y creo que hasta nos subestimaron, pues. Luego las guarimbas de 2004 continuaron tratando de horadar lo de Plaza Altamira, de lo que eran todos aquellos que en su momento traicionaron a la revolución. Algunos sectores militares que decidieron, pues, participar de otro golpe de Estado. Y se fueron cocinando, y la revolución se fue fortaleciendo nuevamente. Después del golpe de Estado, vienen las misiones, se recupera PDVSA, luego se habla de socialismo, se hace primero aquel famoso discurso en el Jardín Botánico, en donde se declara la revolución antiimperialista, se le declara el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana, y luego lo impensable, que nuestra ruta era hacia el socialismo, pero un socialismo nuestro, no calco y copia de nadie, sino nuestro. La pregunta hoy, por ejemplo, fíjense, en estos días, yo quiero hacer un ejemplo pequeño, como una especie de autocrítica o de análisis necesario. Recientemente, pues, o anteayer, o en estos días, escuché a alguien que dijo, bueno, hay la posibilidad, por la variación de precios, de que subiendo el petro, alguien me comentó que había la posibilidad de que los salarios volvieran a subir. Bien, esa era la idea, anclar el bolívar soberano al petro. La idea era no darle chance ni tiempo, es más, de hecho, el pago semanal que ordenó el presidente Nicolás Maduro, el pago semanal a los empleados de la administración pública, es más o menos para llevar un termómetro de las subidas de precios. Pero hay algo que está ocurriendo desde el mismísimo día en que se decretó el incremento del salario en bolívares soberanos, a 1.800 bolívares soberanos. Que es que la oligarquía, que en el momento en que se hace ese decreto, nosotros prácticamente, así como ellos tenían dolarizados todos los precios de los productos, nosotros pusimos el salario de acuerdo a la dolarización que ellos tenían de los productos. Pero es que ellos no han dejado de subir los precios. Y yo podría decir en este momento que corremos el riesgo de que ellos nuevamente, en ese juego de la oligarquía, que repito, está muy clara de lo que está haciendo, y no es que la oligarquía sea inteligente, no, que esa es la orden imperial, es que sigan aumentando los precios para provocar más incrementos de salario. Esta vez les va a ser mucho más difícil porque el incremento de salario va proporcional al incremento que ellos puedan hacer, pero resulta que nosotros hablábamos el otro día de ese tema de la bicicleta cambiaria, ¿no? Que ellos puedan, en el tiempo en que nosotros, o en que el Estado, la revolución, propicie un aumento de salario, ese tiempo que nosotros hemos tardado, ellos nos hayan provocado una inflación y nos coloquen los precios por encima de lo que pudiera ser un incremento en salario. Y ahí nosotros tenemos un problema que resolver. Y el problema es
Y yo digo que debemos partir, por eso yo digo que el comandante Chávez necesariamente ahora mismo es una referencia absoluta de lo que es la revolución. Siempre lo ha sido, pero esta vez más que nunca. Nosotros tenemos que responder ante esos hechos, entendiendo lo que yo dije en la Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros estamos en guerra. Y si nosotros estamos en guerra, debemos entender que la oligarquía no va a dejar de presionar ni de crear condiciones para nuevos golpes de Estado. El atentado contra Nicolás Maduro en la avenida Bolívar, el magnicidio frustrado, tiene que ver con lo que en la entrevista que le hice a Vladimir Adrianza, él expone. Tiene que ver con la persistente manía, o no manía, persistente trabajo que viene haciendo Estados Unidos para recuperar el patio, lo que ellos definen como patio trasero. Si nosotros no estamos claros en eso, estamos pelando y vamos a terminar mal. Entonces tenemos que tener claro que primero, el comandante Chávez siempre nos lo dijo, esto es una lucha permanente, esto no es una lucha de ahora. Cuba lo hizo durante todo este tiempo, casi 60 años, y hablamos de casi 57, 58 años de bloqueo, con unas Naciones Unidas, sí, efectivamente, se vota en contra del bloqueo, voto unánime, casi unánime, y las marchas, los Israel y Estados Unidos votan en contra, pero el veto norteamericano ha logrado que todavía el bloqueo continúe contra Cuba. Y sin embargo, ¿qué nos ha demostrado ese pueblo? Dignidad, pasión y amor por la revolución cubana. Es dignidad. Por eso decía que aquí hay dos factores que son elementales. Uno, la praxis ideológica, la praxis que proviene de la ideología, y segundo, lo espiritual, lo moral, lo ético. ¿Hasta dónde aguantar esto? Hasta siempre, como debe ser, porque es una lucha permanente. Pero en esa lucha permanente nosotros tenemos que tener muy claro que la oligarquía no va a cejar, va a seguir insistiendo, que el imperialismo norteamericano, estando muy débil, es más peligroso y no va a dejar de seguir haciendo un trabajo articulado para derrocar a todos los gobiernos, incluyendo el boliviano, a todos los gobiernos que tengan, que en este momento permanezcan rodilla en tierra defendiendo la revolución en Latinoamérica. Eso debemos tenerlo muy claro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Construir un Estado fuerte. No es solamente el hecho de dejarle todo al presidente Nicolás Maduro. Yo no estoy de acuerdo con eso.